Diálogo con Jorge Zelaya. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar, por supuesto, una vez más ya con ustedes en este 2021. Saludos cordiales con muchísimo cariño. Gracias a Efer, gracias a Ethel y también a Alejandra, que estuvieron en estos días de nuestra ausencia. Ante la incertidumbre de cómo dará inicio este nuevo año escolar debido a las restricciones de SINAGER para no retornar a clases presenciales y ante lo que, aseguran expertos, es una deficiencia en la nueva modalidad educativa virtual, los mismos consideran que lo primero que hay que hacer en educación es reincorporar a todos los niños, las niñas y los jóvenes que quedaron fuera del sistema. La Secretaría de Educación, los docentes y los padres de familia hicieron un gran esfuerzo para culminar el año anterior, pero este 2021 trae muchos retos en el sector. Uno de ellos es que hay que recuperar a ese millón de niños que no se matricularon y al menos a unos 300.000 estudiantes que abandonaron sus clases por diferentes factores, siendo la falta de acceso a Internet el más común. El próximo 1 de febrero, la Secretaría de Educación comenzará con pruebas pilotos para un retorno progresivo a clases presenciales, un accionar que ha encendido las alarmas ante los altos contagios de coronavirus registrados en nuestro país hasta el día de hoy. Para conversar cuáles podrían ser las soluciones ante esta situación que pone en jaque a las autoridades, a los docentes y especialmente a los estudiantes, hoy nos acompañan vía Zoom los exsecretarios de Educación, por ejemplo, el actual rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, Marlon Brevé, y así como también el exsecretario de Educación y actual delegado presidencial de Cambio Climático, el doctor Marlon Escoto. El doctor Brevé me preocupó cuando me dijo, mire, casi cancelo, no iba a estar hoy. No. Entonces, y así entramos. Le digo, no, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Y después me dijo, yo lo siento muchísimo, que su Motagua quedó eliminado. Y con toda justicia, el Olimpia jugará la final del fútbol hondureño a partir del próximo miércoles en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Rector, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Es un placer tenerlos aquí en el espacio del diálogo. Buenos días. Buenos días, licenciado Zelaya. Gracias por la invitación. Será un placer compartir aquí un espacio de diálogo e interacción con el doctor Marlon Escoto, a quien apreciamos, con usted, a quien conocemos desde hace muchos años y también apreciamos, a pesar de que no coincidimos en nuestras preferencias deportivas. Felicidades en el pase de su equipo a la final y ahí estoy neutral, que gane el mejor. Así es, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Escoto, ¿usted Motagua, Olimpia, Maratón o realmente el fútbol no le gusta mucho como al doctor Brevé y a su servidor? Pues yo realmente también fui cronista deportivo en nuestros inicios allá por 1983, cuando llegamos a partir de noviembre del 82 acá a la capital de la República, y antes, desde luego, había estado en San Pedro Sula y en mi querido Olanchito. Ministro Escoto, exministro, buenos días y gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, muy buenos días. Y yo le escuchaba a usted siendo, no voy a decir niño, pero menor, a través de la radio. A través de la radio tuve la oportunidad, me encanta el fútbol y los deportes en general, y también me gusta la locución. De joven hice algunos pasos en esa línea deportiva en Catacamas con Carlos Iscoa, me acuerdo, en Radio Patria, una radio que todavía persiste en la ciudad. Y nací cuando el Olimpia era campeón, entonces no me quedo de otra, de ser olimpista. Excelente. Y cuando el Olimpia no le va bien, entonces le voy al Vida. Bueno, calidad. Extraño los extremos, ¿no? Pero, sí. No, pero está bien. Gracias por el espacio y por compartir con el doctor Brevé. Igual compartir con usted y todos sus telespectadores. No, pues gracias a ustedes y eso que nos ha dicho nos alegra mucho más. Olimpia, Vida, mi esposa es Gran Vida, mi suegro jugó en el Vida en los años 60, obviamente pues no había... Pero bueno, lo más importante es a lo que vamos y les agradecemos, dos exministros de Educación con un gran nivel
con mucha credibilidad en el país. El doctor Brevé fue en la administración del expresidente Zelaya y el doctor Escoto concluyó la última etapa con el presidente Lobo, estuvo también en muy buena parte de la primera administración del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Es correcto volver a clases? Y comienzo con el doctor Brevé. Ante el incremento de casos de coronavirus que se están dando en el país y cuando se está anunciando por parte de las autoridades que probablemente se hagan a manera de piloto en algunos departamentos, en algunas comunidades, para ver realmente cómo va evolucionando esto y si en un futuro cercano podríamos tener estas clases presenciales, doctor? Gracias. Para mí es correcto comenzar a planificar un regreso responsable, gradual, semipresencial, cuya fecha se definirá dependiendo de qué tanto ha avanzado esa segunda ola de contagios. Entendemos que el Valle de Sula está con los hospitales saturados, que el Distrito Central todavía no, y que el resto del país hay una tendencia hacia el aumento de contagios. Entonces creo que los datos de la semana pasada, que se van a reportar creo hoy o mañana en la mesa multisectorial, y los de esta semana que estamos iniciando hoy, van a ser claves. Yo creo que hay que buscar un enfoque territorial para que los municipios donde ha habido baja incidencia o no hay casos, se comience a habilitar las escuelas y se planifique un regreso de nuevo. Yo creo que es importante planificar y las fechas se van a definir oportunamente. Perfecto. La misma pregunta para usted, doctor Escoto, lo que ha apuntado el doctor Marlon Brevé en el sentido de sí, una planificación para en forma gradual poder retornar a clases presenciales de acuerdo a cómo se vaya desarrollando en el país el control del coronavirus. Sí, bueno, hay un antecedente de planificación de un año escolar de las escuelas privadas, las privadas bilingües principalmente, del 2020 al 2021, que fue programado en su totalidad en la modalidad virtual. Claro, ahí hay algunas fortalezas y es que estas escuelas privadas hace un buen tiempo han venido invirtiendo en tecnología, acceso a la información, mecanismos de comunicación con las familias y eso les permitió de alguna manera ser más eficientes en la conversión de su sistema presencial al sistema virtual. Entonces, como antecedente, Honduras tiene un calendario escolar para las escuelas privadas que está diseñado y ha sido planificado hasta junio del 2021 en la modalidad virtual. Eso ya le da una expectativa y un antecedente de la modalidad virtual. En el caso de la escuela pública, la modalidad virtual no fue tan exitosa en el 2020, principalmente por la falta de logística de muchas de las familias, conectividad a internet, dispositivos electrónicos y en algunos lugares que no existe la posibilidad de llevar banda ancha y otras modalidades que también se pudieron ensayar. Entonces, en la línea de la prioridad o la apertura de un nuevo año escolar, siempre cuando se cierra un año escolar hay que hacer el balance de las cosas que sucedieron. El primer indicador normalmente que se mide es la deserción escolar. Educación ha proyectado hasta 350,000 escolares que han desertado. Las estadísticas dicen que de cada 2 niños o niñas jóvenes que desertan del sistema educativo, 1 no vuelve. Esto ya enciende una alarma porque hablaríamos de unos 150, 175,000 niños, niñas y jóvenes que estarían sumando a los 1.2 millones que ya estaban fuera del sistema educativo antes de la pandemia. Entonces esa sería la primera línea, el balance del 2020 para remediar en la medida de lo posible el tema de la deserción, y el otro momento inmediato que debe hacerse en enero, siempre en diciembre o en enero, es recuperar a aquellos que no tuvieron posibilidades de conectarse de manera virtual. Hay diferentes cifras, algunas del Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional, pero en general se admite que hasta la mitad de los escolares, de una matrícula alrededor de 2 millones, no tuvieron posibilidad de tener ese vínculo. Entonces, el 2020
tuvo esa dificultad para ellos y el 2021 debe tener una propuesta para ellos. Esas propuestas ya no serán solo virtuales o solo presenciales. El modelo educativo público será híbrido o mixto, porque no hay manera de volver a la forma presencial en su totalidad como se tuvo antes de marzo del 2020 cuando se cerraron las clases. Es un mecanismo diferido, como lo plantea el doctor Brevé, progresivo, requiere de una planificación mínima de ahora a junio, que mantenga la virtualidad con todas las deficiencias que pudo tener hasta el momento e invierta en esa transición a una modalidad híbrida entre la virtualidad y la forma presencial. Y ese mecanismo mixto o híbrido es el mecanismo que se va a quedar 2021, 2022 en adelante, donde los escolares no tendrán la posibilidad por buenos años y por la misma pandemia y otras circunstancias de estar de manera presencial en su totalidad. Y para ir cerrando esta parte, el lunes estuve en una escuela en Yojoa, la escuela Mercedes Calderón, que no cerró el año pasado y diseñó un mecanismo híbrido entre la casa y la escuela. Siempre les convocaron cada 4 semanas y el lunes pasado abrió nuevamente. Acompañé la inauguración de esta escuela que tiene 55 escolares. Esta es una zona suburbana de Santa Cruz de Yojoa y como ella, al aire libre obviamente, con distanciamiento, con medidas de bioseguridad, que no son tan complejas si existe liderazgo y obviamente acompañamiento para estos materiales y sobre todo la altísima responsabilidad de los directores. Entonces, hay muchas escuelas como esta, de 55 escolares. Honduras tiene unas 6.000 escuelas de este tamaño, de 20.000 aproximado, que hay en el país. Entonces, estas escuelas rurales en su mayoría, que tienen espacios abiertos, pueden, con una buena conducción municipal y local, empezar a tener encuentros presenciales, no con la misma modalidad, porque esto requiere espacio y metodologías diferentes. Entonces, la progresividad en la apertura, la planificación de aquí a junio y luego pensar en un modelo híbrido, a mi parecer es el futuro inmediato del sistema educativo público del país. Bien, gracias, doctor Escoto. Doctor Marlon Brevé, ¿cuáles son las acciones que deben de tomar las autoridades para garantizar estas medidas de bioseguridad si se pretende regresar en un futuro cercano a las aulas, tomando en cuenta del mecanismo mixto del cual están hablando ustedes en este instante, en donde en lo virtual no hubo problemas con los centros educativos privados, porque quienes tienen sus hijos en los centros privados, en su gran mayoría, aunque hacen esfuerzos también enormes por la deficiencia en el sistema educativo público, pero tienen mayor posibilidad que aquellos que estudian en la escuela pública. ¿Cuáles deben de ser estas acciones que deben de tomar las autoridades de educación para poder garantizar estas medidas de bioseguridad? Sí, bueno, reiterar algunas palabras del doctor Escoto. 1 millón de niños no se matricularon el año pasado. Y de los 2 millones que se matricularon, hay estudios que dicen que desertaron 300, 350,000, pero un estudio de la UPN dice que desertaron 800,000. Entonces ya lo expresó el doctor Escoto, el primer reto es recuperar a ese millón que no se matriculó y a los 800,000 que desertaron. Sobre qué debe hacer el gobierno para prepararse. Bueno, en una reunión que se dio la semana pasada donde las universidades públicas y privadas, junto con la Asociación de Medios de Comunicación, le entregamos una propuesta priorizada de las acciones del plan estratégico del sector educativo para la próxima década, con 2 enfoques, uno de corto plazo que sería 2021-2022 y acciones de mediano plazo del 2023 a 2030. Ahí se recomienda en primer lugar habilitar las escuelas que fueron dañadas por las tormentas, y en dicha reunión el ministro Arnaldo Hueso nos decía que tiene un diagnóstico de los 17.500 planteles, le llamó él. Se ha hablado de que en Honduras hay 22.000 centros educativos, pero planteles en realidad hay 17.500. A veces funcionan 2 centros educativos en el mismo plantel, uno en la mañana con un nombre y otro en la tarde con otro nombre.
pero hay 17.500 planteles. Él nos compartía, el ingeniero Hueso, que hay 535 centros que fueron destruidos o dañados por las tormentas ETA y IOTA, y ahí hay que habilitarlos. Y algo que nos llamó la atención es que nos dijo que de los 17.500 centros hay alrededor de 5.500 que no tienen agua potable. Entonces el primer reto es habilitar los 17.500 planteles, primero con medidas sanitarias, con medidas hidrosanitarias, con protocolos de bioseguridad, también capacitar a los padres de familia y a los docentes para que también cuando los niños regresen orienten a los niños, programar ese regreso gradual, semipresencial, de manera que cuando estemos listos, algunos niños vayan, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, otros vayan martes, jueves, sábado, un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, y que un grupo esté en el aula, otro grupo esté en casa. Y ese sería como el primer reto en la infraestructura física, pero también tiene que prepararse en los colegios, sobre todo, que ya tenía cierta infraestructura tecnológica, revisar los laboratorios de cómputo, ver cómo se conectan a las plataformas que se están desarrollando, y ese es el segundo reto que tiene la Secretaría de Educación. Entiendo que hay un proyecto en marcha similar al proyecto Ceibal de Uruguay, que va a crear una plataforma educativa con acceso gratuito para todos los docentes y estudiantes de los centros educativos públicos. Esa plataforma no solamente tiene que estar creada, sino también tiene que tener contenido, tiene que tener pedagogía, tiene que tener contenidos que estén dentro del marco del currículo nacional básico, y se debe hacer un esfuerzo por capacitar a los docentes en el uso de esa plataforma, en el uso de herramientas interactivas, en el uso de herramientas digitales, para que también haya educación virtual combinada con educación presencial, y es lo que el doctor Escoto le llama la mixta híbrida, donde se rotan y algunos estudiantes están en casa, otros en las escuelas, algunos estudiantes reciben educación un tiempo en el aula y de nuevo rotando lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado. En resumen, es habilitar la infraestructura educativa a nivel de la parte física y tecnológica, y segundo, crear esa plataforma, habilitarla, asegurarse que haya acceso gratuito. Hay una ley que tiene un fondo que se creó en 2014, que el ministro Hueso nos decía que había un impedimento legal que ya se resolvió, se aprobó en el Congreso a finales del año pasado el mecanismo para que los recursos se puedan habilitar. Yo creo que instamos al Ejecutivo para que se invierta en educación, se invierte ese fondo en lo que fue creado, para lo que fue creado, que es mejorar la cobertura y la calidad de la educación. Perfecto, gracias a los doctores Marlon Brevé y al doctor Marlon Escoto, exministros de Educación, quienes dejaron huella en esta Secretaría de Estado, cuando estuvieron al frente de la misma. Nos van a permitir, y el doctor Brevé al final hablaba sobre esto de Internet, que es un plan prácticamente que mantuvo en jaque a la mayoría de los padres de familia para que sus hijos pudieran aprender. ¿Qué debe de hacerse? Y cuando hay un decreto del 2014, invertir más en educación, y no sé, también en el Congreso Nacional está pendiente, debería de aprobarse y sin ningún contratiempo, el que las diferentes compañías de cable y compañías de telefonía celular puedan ofrecer a la gente, especialmente en el sector público, la posibilidad de que se conecten sin costo alguno a sus clases virtuales. Pero esta pregunta la dejamos planteada, retornaremos con ellos. Vamos a separarnos en televisión abierta en este instante a través de nuestras estaciones de radio en Tegucigalpa, San Pedro Sula, y nuestro canal de televisión. Nos quedamos únicamente en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, con nuestra señal de satélite. Vamos a cumplir en este momento una brevísima pausa y regresamos con nuestros distinguidos invitados, exministros de Educación, que nos acompañan esta mañana en el diálogo. Ya volvemos. Seguimos con nuestros invitados después de estar en la señal en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, ahora en la televisión también abierta y en nuestras estaciones de radio, los doctores Brevé y Escoto, exministros de Educación. Doctor Marlon Escoto,
Uno de los grandes problemas el 2020, sin ninguna duda, fue el acceso a Internet. La gran mayoría de padres se estuvieron quejando y que tenían que estarle comprando a sus hijos, y los recursos, por supuesto, en la gran mayoría de los hogares no ajusta para ello. ¿Debería el gobierno ofrecer una posibilidad a través de las compañías de teléfonos, el servicio de Internet en forma gratuita a las y los jóvenes en el sistema educativo público en todos los niveles? Sí, efectivamente estamos en una emergencia sanitaria, pero también se está gestando una gran emergencia y estamos frente a una catástrofe educativa sin precedentes en la historia reciente del sistema educativo del país. Cuando pensamos que 1.2 millones de escolares, niños y niñas entre 7 y 15 años, antes de 2020 ya estaban fuera del sistema educativo, 1.2 millones, y que teníamos 2 millones matriculados, con las cifras más o menos que se han proyectado de deserción o falta de matrícula, en Honduras estamos ya en iguales condiciones, un niño en la escuela y un niño fuera de la escuela. En términos gráficos, usted va por la calle y ve muchos niños caminando, la mitad van a la escuela, la mitad no van a la escuela. En términos representativos, usted va a un hogar y la mitad de los niños tienen instrucción y la otra no. Un barrio sí, un barrio no, la mitad del país tiene, la mitad no. A eso nos estamos enfrentando. Entonces, definir no solo una emergencia sanitaria, sino un mecanismo de emergencia de inversión y de prioridad de la inversión en la educación es fundamental. Y hay varias herramientas. Tenemos a Hondutel, que tiene el servicio de fibra óptica más importante del país, que es proveedor de ese servicio a otras empresas, y que está en crisis y teniendo una gran demanda, que es el sistema educativo, sistema de salud, sistema de seguridad. Entonces es un tema de priorizar, herramientas el país tiene, y por otro lado está la ley que ustedes han mencionado, que establece una tasa para invertirla en educación. Entonces hay que habilitar estos mecanismos para provocar, primero, una línea de retorno y de conexión masiva. No en todo el territorio hay banda ancha. Lo que no se cubra con las empresas, se puede cubrir con cables de fibra óptica, y lo que vaya quedando entonces se va asumiendo con otros mecanismos, como la educación por radio, que funciona. El IER, por ejemplo, tiene 60.000 matriculados en todo el país. Ha sido históricamente el instituto pionero y con mayor cobertura en las áreas más postergadas, donde incluso han colocado antenas de radio para llevar estas señales en medio de los recónditos del país, igual que el envío de señales vía de señales abiertas de televisión. Y aquellos niños que no se alcancen ninguna de esta modalidad, buscarles uno por uno, y además llevarles la merienda escolar, su bolsa de alimentos, así como lo tenían en la escuela, que este tema es muy importante también. Muchos niños recibían su segundo plato de comida en la escuela. En las meriendas en zonas rurales y suburbanas son muy importantes. ¿Qué han hecho otros países para no ir tan lejos? Costa Rica adquirió 900.000 tablets, $50 cada una, y las entregó a aquellas familias que no tenían dispositivos electrónicos, teléfonos inteligentes, porque necesitamos el contenido, como decía el doctor Brevé, la plataforma, que en Honduras está bastante avanzada esa plataforma, pero esa plataforma requiere contenidos, que Honduras los tiene bastante avanzados, receptor, quien reciba esa señal a través de un dispositivo, y el mecanismo, que puede ser banda ancha, televisión, radio y cualquier otro mecanismo de envío de información. ¿Qué hizo Perú? Para dar otro ejemplo, habilitó horarios de acceso gratuito a la Internet a los profesores también, no solo a los padres de familia, no abierto las 24 horas, sino en ciertos momentos, horarios, que permite a cierta población y profesores poder tener acceso gratuito a las señales de Internet en este caso. Entonces, si combinamos una plataforma, contenido, dispositivo de recepción y mecanismo de envío, entonces ahora hay que animar a la familia, porque yo estaba leyendo un informe de la Universidad Pedagógica, que hay una pregunta que hay que verla con lupa. Ante la pregunta a las familias, ¿cómo valora el nivel de aprovechamiento de sus hijos?, la mayoría de los padres dicen
mi hijo no está aprendiendo nada. Entonces eso parece cualitativo, pero en términos cuantitativos eso se traduce a un desánimo de la familia por desistir en algún momento que su hijo siga intentando conectarse o invirtiendo en una conexión, si al final la valoración que hace no es la adecuada, por cualquier razón. En ese sentido, todos estos dispositivos, toda esta logística que tenemos como país, puesta sobre la iniciativa que las universidades presentaron, que el doctor Breve comentaba, ponerla en términos de prioridad de inversión. La Secretaría de Educación tenía o tiene hasta 2020 varios proyectos que suman alrededor de unos $200 millones antes de la pandemia para varios temas, principalmente fondos de donación y financiamiento externo. Ahí hay recursos para priorizar, por ejemplo, adquirir tablets, pero a ese nivel, en esa cantidad, en decenas de miles, y no dejar a la buena o sálvese quien pueda, sino hacer inversiones efectivas que permitan generar estas conexiones que son importantes para retener los que lograron conectarse, para recuperar los que se fueron y para promover a aquellos que estaban fuera del sistema educativo. Sí. Bueno, doctor, le pregunto al doctor Marlon Breve, y quisiera más profundizar siempre en este tema, tomando en cuenta, y lo digo seguro de ello, dos de los mejores ministros, estamos conversando con ellos, que ha tenido educación en el país y que conocemos sus ejecutorias. Pero en esto de Internet, ¿qué debe de hacer el gobierno para comenzar ya en este mes de febrero, que estamos a pocos días, que el Internet sea gratuito, pero gratuito, insisto, en el sistema público? Sí, yo quiero aclarar. La ley fue creada el 7 de marzo de 2014 y es un decreto legislativo número 325-2013. Y en esa ley se crea el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FITT. Las empresas de telecomunicaciones están pagando esa tasa desde 2014. Han pasado 6 años. Se tuvo que haber creado un fideicomiso y de ese fideicomiso se tuvo que haber invertido. No ha ocurrido. Se ha destinado para otros fines. Yo creo que es importante que el Ejecutivo, a través de CONATEL, invierta y que active esta red con el apoyo de ONDUTEL, como decía el doctor Escoto, y que entonces también se haga la interfase con la plataforma que tiene la Secretaría de Educación y se provea navegación gratuita a todos los docentes y estudiantes que estén matriculados del sector público. Y hemos tenido más de 6 meses desde que CONATEL comenzó a retomar este tema. Recuerdo que en junio, julio del año pasado, CONATEL ya se comprometió en activar esa red. La infraestructura tecnológica existe con el apoyo de ONDUTEL, pero tenemos que ver resultados. Tenemos que hacer proyectos pilotos. Y si no hay dispositivos disponibles para los docentes y para los estudiantes, comenzar con los centros educativos que tienen centros de cómputo. Yo hablaba de los colegios. Yo creo que los jóvenes con edades ya entre 15, 16, 17, 18 años están más propensos a utilizar la tecnología y con ellos hay que pilotear. Entendía que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, estaba por financiar un proyecto de esta naturaleza que iba a pilotear 500 centros a partir de febrero de este año. En realidad tenemos que pensar en 17.500 centros, no van a conectarse todos en un año, pero es clave lo que decía el doctor Scott, seguir ejemplos de buenas prácticas de otros países donde se provee con tabletas, con iPads a los estudiantes, se orienta a los docentes, se orienta a los padres de familia, pero tiene que tener acceso a esa plataforma, acceso gratuito. Y yo entendía que se le exigía a las empresas de telecomunicaciones y no es a ellas, es al Ejecutivo, es a CONATEL. Hay que habilitar la conectividad en el país. Sí, bueno, mire, tenemos ya algunas participaciones de nuestros amigos televidentes y a través del Facebook también, en BTV Somos Todos Honduras. Carlos Navarro dice, simplificar y priorizar contenido y asignaturas es urgente.
contenidos prácticos. Saludos a los doctores Marlon Escoto y Marlon Brevé, excelentes exministros de Educación, y comparto, por supuesto, eso. El fracaso escolar este año 2020 no fue directamente por el COVID, fue por la falta de liderazgo y propuestas en la Secretaría de Educación. Ahora, Uceda Navas dice, no se puede transmitir los conocimientos pedagógicos desde una plataforma sin formación al docente. Y Carlos Navarro también dice, cómo fortalecer el sistema inmunológico debe ser un tema a dominar por docentes, alumnos y padres en el área de ciencias naturales. ¿Algún aporte en estas dos últimas opiniones, doctor Escoto, tanto de Uceda Navas como también de Carlos Navarro, por favor? Sí, es importante el señalamiento de la pedagogía virtual. El doctor Brevé, que es rector de una universidad tecnológica, conoce con mucho más detalle esta temática, porque nuestros profesores no se formaron para la enseñanza virtual digital. La pedagogía virtual, si bien puede abordar los mismos contenidos, las herramientas de traslado, de evaluación, de retroalimentación, de preparación de contenidos, es totalmente diferente, y a nuestros profesores les ha tocado sobre la marcha, y algunos con cierta, diría yo, distancia en algún momento de la tecnología, les ha tocado hacer este esfuerzo para establecer comunicaciones mínimas. Este es un aspecto que también debe de buscarse algún mecanismo siempre virtual, con países que ya tienen bastante conocimiento y experiencia, como México, Colombia, que son los más cercanos en Centroamérica, pero en el caso de la Universidad Unitec, para mencionar alguna, tienen también vasta experiencia en la formación de pedagogía virtual, porque buena parte de los contenidos que venían dando antes del 2020 y ahora en 2020 ha sido canalizado a través de este mecanismo. Sin duda también que el tema nutricional o la capacidad de responder, como señalamiento que se hace del sistema inmunológico de los niños, desparasitarles, vitaminarles, alimentarles, esos tres elementos han estado en la escuela, no con toda la intensidad necesaria, pero son experiencias que ya se han tenido y que pueden perfectamente colocarse como prioridades en la atención de los escolares. Y hay otro tema importante, cuando en las escuelas hay brotes de varicela, por ejemplo, normalmente la mitad del aula se contagia, y eso va y viene en los hogares. Si bien el virus actual no es tan fuerte con los niños y los jóvenes, pero estos 2 millones, imagínense 2 millones de interacciones diarias. Entonces, yo no soy experto en estos temas de epidemia, ni virología, ni nada, pero simplemente viéndolo desde el punto de vista de la estadística y de la matemática, cuando uno piensa que 2 millones de niños jóvenes despiertan en la mañana, son 2 millones de familias que despiertan a las 5 de la mañana, unos más temprano, para habilitar a sus niños y jóvenes y vayan a los centros educativos, y luego estos niños se mueven en autobuses, otros los llevan sus padres, y van generando contacto, exposición hasta el aula. Y luego en el aula es imposible que esos 40, 45 niños no generen interacción, y es bien difícil que no lo hagan si hay más aulas. Entonces, eso también debe trabajarse a profundidad, como lo decía usted, centro educativo por centro educativo, municipio por municipio. Si se genera ese liderazgo desde la base, desde los centros de 50 escolares, desde los municipios que han tenido menos incidencia, entonces la progresividad en la apertura de la escuela o las aulas de manera presencial podría darse después de junio, pensando que de aquí a junio hay que hacer las inversiones tanto en infraestructura y en logística que estaba señalando anteriormente el doctor Brevé. ¿Tenemos logística? Sí. ¿Tenemos tecnología? Sí. Pero se requiere tomar decisiones y sobre todo colocar al sistema educativo inmediatamente o a la par de la emergencia en salud. La emergencia en salud se va a estabilizar, pero ¿qué vamos a hacer en nuestra sociedad? ¿Qué va a hacer nuestro país con generaciones de niños jóvenes y escolares en general
que se desconecten 1, 2 o hasta 3 años de un sistema educativo. Eso va a condicionar nuestro futuro socioeconómico inmediato con mucha más fuerza que la epidemia en salud que tenemos en este momento. Bien, gracias, doctor Escoto. Nos van a permitir una vez más la última pausa. Estamos conversando con exministros de Educación, olanchanos ambos, con una gran capacidad, con mucho talento y que fue demostrado cuando estuvieron al frente de esta institución del Estado. El doctor Brevé del 2006 al 2009 en la administración del expresidente Zelaya y el doctor Escoto en la última etapa de gobierno del expresidente Lobo, sustituyendo al ya fallecido profesor Alejandro Ventura, y los 4 años del primer gobierno del presidente actual Juan Orlando Hernández Alvarado. Cuando regresemos nos vamos a separar en televisión abierta y en nuestras estaciones de radio. Nos quedamos en Facebook junto a Ethel Valladares y Alejandra Rivera. Y les apunto algo. El doctor Marlon Brevé fue rector de admisiones, director de admisiones de la Universidad del Trópico Húmedo en Costa Rica, en la ERS, donde le conocimos. Ahí estudió mi hermano menor, Selvin, y conocimos desde ahí de su capacidad y conocimos también de la credibilidad que estaba generando en una universidad. ¿Y por qué menciono Costa Rica? Por el nivel que tiene Costa Rica en relación al resto de los países de Centroamérica, incluyendo indudablemente el nuestro. Y el doctor Escoto, que fue rector de la Universidad de Agricultura en Catacamas, en donde también ha dejado un buen legado. ¿Por qué Honduras no ha logrado superar esa barrera y estar a un buen nivel en el sistema, en este caso educativo, a nivel de la región de Centroamérica y en forma específica a nivel de Costa Rica? ¿Cuáles son esos problemas que estamos enfrentando? Y voy a agregar también algo. Cuando fuimos diputados en el Congreso en 1994, recuerdo el 98, planteamos a través de proyectos de decreto que se impartiera la clase de inglés en forma gratuita en las escuelas públicas, comenzando con centros pilotos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y a medida pasaran los años irlos expandiendo. Además, la clase de computación. ¿Se imaginan ustedes si desde el 94 a esta fecha hubiésemos hecho eso? Y que en los centros educativos privados, porque ya teníamos a nuestros hijos pequeños en escuelas privadas, cobraban todos los años, le incrementaban y cobraban en dólares. Entonces, que no se cobrara, que no se aumentara más allá en base a los datos de inflación que reportara primero el Banco Central y después, que no se cobrara en dólares porque la moneda de circulación en el país es el empira. Estos asuntos, ¿por qué realmente no ha logrado salir adelante la educación en el país? Lo vamos a abordar con nuestros invitados y su participación también es muy valiosa. Una pausa breve y regresamos con ellos aquí en el Diálogo de BTV. Volvemos a la televisión abierta, siempre en Facebook y en nuestras estaciones de radio en la zona central y norte del país, con nuestros invitados, exministros de Educación. Doctor Brevé, ¿por qué no podemos estar al nivel de Costa Rica, por ejemplo, en esta área de educación? Y yo decía, el 94... presenté ese proyecto, recuerdo era presidente del Congreso el ingeniero Carlos Roberto Flores y el presidente de la República el ya fallecido doctor Carlos Roberto Reina, para que se impartiera inglés y computación en las escuelas privadas y que no se cobrara en dólares, ni más allá se incrementara año con año el cobro en los centros educativos, más allá de lo que reportaba en cuanto a inflación el Banco Central. Pero ahí, puntual, ¿por qué Costa Rica nos lleva 1000 años luz, como dicen, a toda la región y especialmente a lo que nos interesa, nuestro país? Es una pregunta difícil, sin embargo, hay varios factores que nos pueden ayudar a construir la respuesta. Un primer factor es la abolición del ejército que Costa Rica hizo hace muchos años y que a partir de ese momento decidió invertir lo que se invertía en el ejército en educación y en otras áreas prioritarias, salud. Ellos también tienen una caja del Seguro Social que es muy fortalecida, tiene una cobertura casi universal, y en educación
el hecho de invertir más ha producido que hoy, por ejemplo, el nivel de escolaridad de Costa Rica sea entre 9 y 10 años versus el de Honduras entre 7 y 8. Y se dice que un año de nivel de escolaridad son 10 años que tienen que pasar para subir. Entonces, haciendo números, si Honduras tiene 7.5 y Costa Rica tiene 9.5 años de escolaridad, nos llevan 20 años. Otra cosa es que producto de esa mayor inversión continua durante más de 40 años, hace que la población madure en otras áreas, en la parte ambiental, cultural, política, etcétera, y que sea un país con mayor crecimiento económico. Y si vemos cifras actuales, es sencillo. Es comparar el porcentaje de inversión sobre el Producto Interno Bruto que Costa Rica hace, que es arriba del 8% versus en Honduras, que no creo que llega ni al 6%. Por eso en esa propuesta que se le dio al ministro Hueso de parte de las universidades públicas y privadas y de la Asociación de Medios de Comunicación, se le pedía al Ejecutivo que presupuestara un 7.8% del PIB. ¿Por qué 7.8%? Porque en el mejor de los años eso fue lo que se presupuestó en Honduras, en el sistema educativo, hace 10, 15 años, y tenemos que invertir. Es más, la UNESCO dice que se invierta un 6%. Costa Rica está invirtiendo un 8%. Y no solo eso, si tratamos de aterrizar esas cifras y dividimos el presupuesto de educación en Costa Rica contra la matrícula, que es la mitad de Honduras, la cantidad de dólares invertidos por estudiante es 5 veces mayor en Costa Rica que en Honduras. Cuando yo estuve en el gobierno hacía números, en ese momento invertíamos $200 por estudiante del sector público. Costa Rica invertía $1,000 por año. Entonces, es una cuestión de inversión, e inversión continua, inversión que tiene que ser a largo plazo y tiene que trascender entre los gobiernos. Bueno, perfecto. Esto es sumamente importante. Y la misma interrogante entonces también, doctor Escoto, en el sentido, ¿por qué algunos aportes que ha hecho el doctor Marlon en este momento? 20 años es la diferencia que nos lleva prácticamente Costa Rica a Honduras. La inversión, y en la parte final que le prestaba mucha atención, unos $200 al año invierte nuestro país en los jóvenes. Costa Rica invierte 1,000, o estaba invirtiendo cuando él fue ministro de Educación y que conoció realmente esos datos, y estamos hablando que fue en el año 2006. ¿Se imagina ahora cuánto está invirtiendo Costa Rica? Y estamos seguros que en el país la inversión, en vez de aumentar, más bien ha disminuido en el campo educativo. Sí, efectivamente, el éxito de un sistema educativo en cualquier parte del mundo tiene que ver con al menos 2 elementos. El liderazgo, que no tiene que ver con las personas, sino mantener al frente de los sistemas educativos, ser más consecuente y ser permanente. Si hay reformas, continuidad de las reformas. En Honduras tenemos mucha variación. Probablemente yo estuve o he estado más tiempo en la Secretaría de Educación que ningún otro secretario, 5 años. Luego la historia registra 2 años y medio en promedio. Hay países que mantienen, son constantes y trascienden las políticas públicas más allá de una política de gobierno. Entonces, por un lado, el liderazgo es importante y por otro lado, la inversión efectiva. El doctor Brevé recién hablaba de algo puntual. Esta tasa alrededor del tema de telecomunicaciones que se generó desde el 2014, que ahora en la emergencia debió ser el primer fondo habilitado para hacerle respuesta. Costa Rica adquirió 40 días después de la emergencia las 900,000 tablets, 40 días después. Entonces, nosotros llevamos meses, cerramos un año escolar y todavía, o sea, teniendo con qué hacerlo, no se genera ese liderazgo ni esa decisión o esa prioridad para invertir. Un ejemplo rápido: cuando yo fui secretario de Educación, pudimos depurar los pagos a los profesores. Por ejemplo, habían 90,000 en nómina y realmente existían 60,000, con un presupuesto mensual de pago de 1.200 millones. Entonces, y eso tenía 300 millones más en la nómina de pago de la Secretaría de Educación.
pero ese dinero no se dejó en la Secretaría para reinvertirlo, simplemente se retiró del presupuesto. Entonces no existe un diseño, o no está diseñada la administración pública de Honduras en general para ser eficiente, para ser efectivo, sino que está concebido como un gasto. Mientras mientras la concepción de todas estas inversiones se vean como un gasto y no como una inversión, entonces cada año la revisión de los presupuestos busca reducir los gastos, es lo normal, porque no existe la concepción de inversión. En términos prácticos, el presupuesto de Honduras ha crecido 4 veces en los últimos 10 años, pero el presupuesto de educación en general creció 1.5 veces. Eso significa que si tuviésemos que actualizar el presupuesto de educación en este momento, habría que multiplicar el presupuesto que aprobaron para 2021 por 3 mínimo, por 3.5. Si ese fondo anda alrededor de los 28.000 millones, 30.000 millones, habría que multiplicarlo por 3. Entonces la Secretaría de Educación debiese tener 2021 100.000 millones de lempiras como presupuesto, y ahí estaría al mismo nivel del incremento del presupuesto de país. Entonces esas son los dos grandes elementos que otros países no descuidan: el liderazgo, la consecuencia, la permanencia de la política pública, llámese reforma o nuevas iniciativas en una temática como educación, y la inversión, que no siempre es el aumento abrupto de algo, a menos que estamos en emergencia como ahora, sino es en la consecuencia de que al menos el presupuesto de un sector tan importante como educación vaya al ritmo del presupuesto nacional, y de ahí revisar los valores en relación al Producto Interno Bruto y luego ver la eficiencia de esa inversión. Honduras tuvo un buen valor de inversión en relación al PIB. Lo que no tenía era eficiencia ni suficiente profundidad en ese tipo de inversión. Entonces, esos dos temas son de país, no solo de educación: liderazgo e inversión, de manera directa y pragmática, porque $50 millones para comprar 1 millón de tablets es algo accesible para Honduras, bien con fondos nacionales o con financiamiento o una donación, porque, como dije al inicio, estamos en una emergencia sanitaria, pero encima se está gestando una catástrofe en educación, y eso no se va a ver. No se vio 2020, se sigue tolerando. Probablemente 2021 tendrá ese margen de tolerancia, pero luego serán 2, 3 o más generaciones que se harán cargo del futuro del país, que tendrán que ir a la universidad. Hay países que han tomado algunas decisiones prácticas en este tema de retornar. Toda la preescolar en el mundo no está siendo atendida de manera presencial. Los de secundaria de último año les atienden con todas medidas y todo para que puedan ir a la universidad. Van diferenciando en medio de todo cómo mover algunas poblaciones, pero porque no hay una propuesta única, no hay un mecanismo homogéneo, una sola determinación. Entonces, estos temas requieren mucho liderazgo y sobre todo inversión consecuente. Bueno, doctores, yo les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado y dejo esta última pregunta a ambos, comenzando con el doctor Brevé. Lo que actualmente está pasando en el sistema educativo, tomando como base lo que ha apuntado el doctor Escoto en este instante, que una catástrofe educativa podría presentarse en los próximos años en nuestro país. ¿Es una amenaza para el futuro de Honduras este problema que estamos enfrentando en el campo educativo, doctor Marlon Brevé? Claro que es una amenaza, porque dependiendo de la fuente, pero entre 1 y 1.8 millones de niños y jóvenes están en altísimo riesgo social porque están fuera del sistema educativo y están en riesgo de migrar fuera de Honduras, andar en esas caravanas que lo que traen es a veces tragedia y desgracias. Están en riesgo de ser reclutados por la delincuencia común, por las maras y pandillas. Están en riesgo de mantenerse en un ciclo vicioso de pobreza que puede convertirse en extrema pobreza, y es riesgoso para el país porque
se hablaba de que Honduras iba a tener un bono demográfico entre 2020 y 2040, y con estas generaciones de jóvenes que están en riesgo, parte de esa gran población joven puede convertirse, en vez de un bono demográfico, en una carga demográfica. Y más adelante va a ser difícil para que el país pueda proveerle seguridad social a una gran cantidad de la población con una muy baja, un muy bajo nivel de educación. Así que tenemos que recuperar a esos 1.8, digo yo, millones de niños que desertaron, que no se matricularon. Tienen que regresar a las aulas, ya sea a las aulas presenciales, semipresenciales o a las virtuales, pero tienen que matricularse. Y hago un llamado a los padres de familia para que se matriculen, para que matriculen a sus hijos y que confíen en que este año, con la vacuna, con una mejor planificación, con una mejor ejecución, vamos a tener un mejor año que 2020. Perfecto, gracias, doctor. Y no le digo siento mucho lo que pasó, porque usted bien sabe, es decir, estamos contentos con el doctor Escoto con el triunfo del Olimpia y vamos a la final. Así que, abrazo fuerte. Dígale a la Barbie que deje andar punchando los balones y todo ahí. Doctor, gracias de veras y saludos a la familia. Apreciamos mucho. Un abrazo fuerte. Doctor Marlon. Gracias. Brevé, el exministro de Educación que nos ha acompañado esta mañana. Doctor Escoto, la misma interrogante. Está prácticamente con este actual sistema educativo que estamos viviendo en el país amenazado el futuro de Honduras. Totalmente, porque el futuro de un país depende de las personas. Y en este caso, los niños y los jóvenes y las niñas son el relevo generacional. Cuando usted ve que los países entran en conflictos bélicos, cuando hay un alto al fuego, lo primero que se habilitan son las escuelas, porque las escuelas y las familias son el núcleo y la base de cualquier sociedad. En la guerrilla del Salvador, después de un tiempo de guerra, definieron territorios neutros para educar, y la pregunta era sencilla: ¿para qué estamos discutiendo o disputando a quién le vamos a heredar este país, este territorio? No estamos en esas condiciones, pero estamos en una crisis en la que no vemos todavía que la prioridad, más allá del tema de salud, es que se nos está yendo entre las manos un sistema educativo donde la escuela pública, aún con todas las deficiencias antes de 2020, era un espacio de protección social. De cada 3 niños que van a la escuela pública, uno no tiene papá y mamá, tiene un encargado. De cada 3 niños que van a la escuela pública, uno o una es hijo o hija de una familia en extrema pobreza que vive con $2 de ingreso en promedio al día. De ir a la escuela para todos estos entornos vulnerables es más que aprender a leer y escribir. Es un espacio de protección, es un gran centro de cuidado diurno, el sistema educativo, donde por unas horas los niños van a aprender, a hacer el esfuerzo por la instrucción educativa, y sus familias deben salir a buscar el ingreso de sustento diario. Yo podía ver eso ahí en Comayagüela cuando no habían clases. Todos los vendedores y vendedoras que están ahí junto al edificio tenían a sus niños, los más pequeñitos en una caja y los más grandecitos jugando al fútbol. Recuerdo que los guardias de educación abrían el portón para que estos niños pudieran jugar en el parqueo de la Secretaría de Educación ahí junto al río. Entonces, ¿qué significa cuando eso ya no es posible? Que se genera un conflicto y se genera una altísima vulnerabilidad, más cuando un niño deserta. De la deserción se nutre el analfabetismo, de la deserción se nutren las migraciones, se nutren los antisociales, el pseudoafecto que estos grupos generan cuando hay frustración en la familia y en la escuela es enorme, y luego cuando nos encontramos con el efecto que produce todo esto nos preguntamos de dónde viene, y en parte este es el origen. Sin ser alarmista y utilizando solo estadística y números, Honduras está viviendo su peor momento en los últimos tiempos que hay registro en el sistema educativo, y si no se invierte y no se genera liderazgo, vamos a tener una catástrofe socioeconómica en el mediano y largo plazo. Bueno, doctor Escoto, muchísimas gracias y felicitaciones. Ojalá que nos vaya bien el miércoles y el próximo sábado allá en San Pedro Sula. Gracias, doctor. Sin duda.
A usted, un abrazo, saludos. Un abrazo. Doctor Brevé, lo sentimos mucho y que sea el próximo año. Ojalá que tenga suerte con su equipo. Gracias. Gracias. Muchísimo cariño a ambos. Muchas gracias. Exministros de Educación, con el respeto del resto, para mi gusto, dos de los mejores ministros en el campo educativo, sumando probablemente a Carlos Ávila Molina y también al ingeniero Roberto Martínez Lozano, por lo menos lo que nosotros también hemos tratado y conocido de quienes han estado al frente de esta Secretaría de Estado. Los retos son importantes, no hay ninguna duda que para este 2021 en el sistema educativo serán mayores que los del año anterior. Las autoridades deben priorizar en dar acceso a Internet a todos aquellos niños y niñas, a todos los jóvenes, para poder recibir sus clases de forma virtual. Y aquí el presidente de la República debe tomar cartas en el asunto para obligar, si cabe la palabra, a las compañías de teléfonos e igual a Hondutel para poder ofrecer este servicio en forma gratuita. Esto mientras se toman nuevas disposiciones para el retorno de manera presencial a los centros educativos. Por otro lado, el magisterio afirma que volver a las aulas sería una locura. Se estaría, dice, en ellos exponiendo a millones de familias al coronavirus presencial o virtual. Definitivamente la educación no puede detenerse en el país. Y es ahora donde las autoridades gubernamentales deben modernizar de forma completa el sistema educativo ante la nueva normalidad que vivimos en el país y de la cual pues no somos ajenos y que todo el mundo está pendiente de ello. Las cifras y los datos que nos han ofrecido estos dos exsecretarios de Estado en el campo de educación son realmente alarmantes y en su parte final decían, sí, efectivamente está amenazado el futuro de Honduras si no se cambia la mecánica, si no se mejora en el sistema educativo del país. Repetición de este diálogo hoy a las 11 de la noche, siempre aquí por BTV. Les agradecemos infinitamente también en nuestras estaciones de radio 92.5 en FM para la zona central y norte del país y en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Mañana tendremos desde los Estados Unidos una compatriota que en el campo de la salud se está destacando y es una de las que está trabajando también en esto de la lucha de la vacuna contra el COVID. Ella ya se practicó la primera vacuna y tendremos sus comentarios para concientizar a la gente que cuando llegue a partir de febrero, o sea, marzo, la vacuna al país, pues tengamos que ponernos la mayoría de los hondureños. Así que les invitamos a estar pendientes, por supuesto. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Hola Honduras. De mi parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.